Mar del Plata lo sabe bien, porque Mar del Plata desapareció Pulti, Scioli y compañía y apareció la gente de Cambiemos que peor que el que estaba, porque lo tienen guardadito y lo tienen escondido, no puede ni salir a hablar. ¿Sabían eso, no? Arroyo, allí en Mar del Plata, lo tiene ahí guardadito, le conoce la cara, bueno, ahí está. Ahora van a ver qué hacen con Mar del Plata, porque la verdad, provincia de Buenos Aires, como han dejado Mar del Plata, un desastre. Guillermo Nielsen, vamos a hablar un poquito de tema. Algunos me dicen, viste que en el kirchnerismo estábamos mejor, bueno, pero se emitía dinero y eso genera inflación, inflación por emisión, etcétera. ¿Y ahora qué hacen? Porque si no emiten, no, emiten también, tal vez menos, pero comenzaron a pedir dinero al mundo, firmo hoy, en algún momento pago, la deuda es cada vez mayor, y lo peor es que es para pagar temas domésticos. Es, señora, como si usted va al almacencito de la esquina, compra huevo, leche, pan con la tarjeta de crédito que no puede pagar y lo paga en 12 cuotas. ¿Cómo puede ser esto? No tengo la plata, pago lo indispensable y me endeudo y vamos a ver mañana si lo puedo pagar. ¿Qué tal, Guillermo? Bienvenido. ¿Qué Muchas tal? gracias. Gracias por la invitación. Antes de ir a la deuda, macro, etcétera, estamos ahí con una situación donde su majestad, el ciudadano común, realmente nos sentimos mal. Por el día a día no está solucionado. No, indudablemente creo que se juntan varias cosas. En primer lugar, ya son más de 2 años de gobierno, ¿no? Entonces, me parece que toda la esperanza colectiva, por lo menos en una parte de la sociedad, que significó este gobierno, bueno, ya se ha caído. Entonces, evidentemente, ese es el telón de fondo, ¿no es cierto? No es una situación de tolerancia, de darle tiempo al gobierno, etcétera. Segundo, los desaciertos objetivos del gobierno. Y esto, viéndolo, hablo de la economía, ¿no es cierto? Viéndolo técnicamente, ha habido una sucesión de desaciertos que han tenido en algunos casos un costo altísimo para el gobierno, ¿no? La mal llamada reforma previsional, que en realidad es una reforma muy limitada al indexador de las jubilaciones y algunos planes sociales, eso mostró a un gobierno sin muñeca política y sin diagnóstico en lo que es el rubro principal del gasto público. O sea, 1 año y medio antes se lanzan de lleno a la reparación histórica de los jubilados. Sí. Y omiten el problema que ya estaba presente del indexador, que era un indexador que realmente era muy difícil de justificar. No estuvo mal eso. Pero bueno, se lanzan de pechito a hacer la reparación histórica a los jubilados y destinarle todos los fondos del blanqueo. Bueno, ahí indudablemente faltó diagnóstico, faltó trabajo profesional, faltó nivel. Podríamos seguir con otras cosas. Perdón, más. Y no es porque el jubilado no lo merezca. No, por supuesto. Digo para que se entienda. No. Esto que no se interprete de ninguna manera como que el jubilado no lo merezca. Lo que sucede en la sociedad argentina es que el jubilado es receptor de cantidad de errores que se han hecho, desde errores en las inversiones, la inversión pública totalmente desacertada, y tenemos miles de ejemplos de eso, hasta el robo, el hecho, la corrupción, etcétera. Entonces, hoy tenemos una sociedad con una bajísima productividad. Y esta bajísima productividad, en definitiva, se manifiesta en salarios muy bajos, por más que sean altos en dólares, pero son bajos en relación al cuerpo económico, y además en que las transferencias que se le tienen que hacer a los jubilados no son lo efectivas que deberían ser, ¿no? Y el sector de la clase activa, que somos nosotros, que estamos aportando, ahí es donde tenemos. Es más, yo a veces lo pienso, digo, soy yo el que tiene que gritar en relación a lo que hoy le pasa al jubilado, porque es mi dinero, que no es destinado al jubilado hoy. Mañana yo no sé qué va a pasar conmigo, pero realmente
Nunca cerró, Guillermo. No, tal no, la cual. CFJP era un desastre. No me dejaron probar si eran buenas o malas. Claro, claro. No, Eh, además se sacó la parte positiva de las AFJP. Las AFJP tenían una pata muy interesante que era el desarrollo del mercado de capitales. ujú, Y se podría haber hecho otra reforma donde todo el mundo tuviese mes por mes o cada trimestre una idea de sus contribuciones al sistema, ujú, como sucedía con las AFJP, y haber consolidado todo en Nación AFJP. ujú. Eso se podría haber hecho, los sistemas daban para eso, estaba todo listo para eso, pero no, nuevamente se largó todo a la Bartola y todo había muerta. Entonces hoy tenemos un mercado de capitales absolutamente raquítico y tenemos jubilaciones bajísimas. Con el reparto discrecional a la conveniencia del funcionario de turno, del gobierno de turno. No, porque además, acá hay algo que no se termina de entender. ANSES es para pagar jubilaciones de los empleados en blanco que contribuyen al ANSES. Ujú, Acá se pasó a que se pagasen jubilaciones a gente que nunca contribuyó. ujú, Y no hablamos de 2, 3, no, hablamos de millones de personas. ujú. Bueno, eso fue realmente una estafa al ANSES y a toda la gente que aportó durante décadas. Clientelismo político Clientelismo puro. absoluto. Puro. Y en la mayoría de los casos, además, Ujú. hay indicadores que nos están diciendo que no fue a gente que necesitase esa jubilación, sino que esto es un complemento de otras cosas. Indudablemente con el empresario y del sector que sea, servicio, industria, comercio, etcétera, profesional, el sistema impositivo, la carga impositiva es ya de ahogo, ya es una situación tremenda. Y del otro lado, vemos que no vemos a dónde va. Bueno, lo acabamos de ver. Por ejemplo, Lo exacto. acabamos de ver, o sea, Por ejemplo. yo estoy diciendo algo que la gente no lo ha visto, no lo ha escuchado, pero terrible manifestación Aquí en la ciudad. cortando la calle Corrientes y desde 9 de julio. 9 de julio, en sí. fin, de organizaciones sociales. Bueno, tiene que quedar muy claro, toda esa movilización la estamos financiando con nuestros impuestos. Y es una vergüenza, esto no pasa en ningún país del mundo, que gente que está recibiendo un subsidio sea la gente que corta la calle y que hace las manifestaciones que acá tenemos a cada rato. Ahí me parece que Acción Social está absolutamente en falta. Absolutamente en falta. Por Este lo es menos, un rubro de gasto controlame muy a importante. quien le estamos manteniendo su día a día. Por supuesto. Controlar que los chicos vayan al colegio, controlar que los chicos tengan un control médico adecuado y controlar también que no sean disfuncionales a los argentinos que nos encargamos de producir y de pagar los impuestos que los alimentan. Y que mamá y papá vayan a trabajar o busquen trabajo, Claro. o se capaciten. Pero todo lo contrario. Entonces yo ahí es donde digo, nunca va a cerrar. Con un Estado gigante y con cada vez menos los que pagamos y pagamos mucho. Claro, como y proporción somos cada vez menos los que estamos manteniendo todo este circo, ¿no? Entonces, acá además no vemos, como estoy señalando, no vemos una administración responsable de los recursos. No lo vemos. Y esto creo que es una fuente de decepción para muchísima gente, ¿no? Cuando no tengo los recursos suficientes, sigo gastando y bueno, y el recurso, a pesar de que le cuesta a quien me paga, pero no alcanza, o emito o salgo a buscar dinero Sí. al mundo. ¿Es lo que está haciendo este gobierno? Indudablemente, indudablemente. A ver, para ponerlo en trazo grueso, veníamos de una situación macroeconómica muy desordenada, donde lo que hacía la tesorería era darle papelitos al Banco Central y el Banco Central emitía pesos. Esos pesos hacían que esa emisión de pesos, desde el punto de vista macroeconómico, llevaba a una pérdida de reservas. Y ahí viene el cepo cambiario. En este caso no, en este caso se resuelve el cepo cambiario, hay cosas positivas, aunque dolorosas, que se han hecho y se han hecho bien.
por ejemplo, todo el tema tarifario, la actualización tarifaria, que vivíamos en una ficción realmente inconcebible, pero se mantiene y se amplía, esto es una cosa importante para hacer, se amplía el gasto público y se financia con emisión de deuda en el exterior y también en el país. El aumento de la deuda, para hacer números redondos, en 2 años de gobierno fue de 100.000 millones de dólares. O sea, 1/3 del stock de deuda que tiene la Argentina hoy es de los últimos 2 años. Y esto a mí me preocupa, y me preocupa mucho, porque me parece que no es responsable seguir endeudándonos a los niveles que estamos haciendo. Lamentablemente, si vamos a hacer una escucha adecuada de declaraciones, por ejemplo, del ministro de Hacienda en Madrid, estuvo clarísimo que el endeudamiento va a seguir para asegurar la reelección del gobierno. Y aquí hay todo un tema, ¿no?, que es un tema interesante, es la relación entre deuda y democracia. Porque la Argentina no tiene una capacidad infinita de endeudamiento. Además tiene niveles peligrosos de endeudamiento. Y esto se está usando de la misma manera que hubo un populismo, como mencionábamos recién, donde millones de personas recibieron una jubilación sin haber hecho los aportes correspondientes. Lo que tenemos hay un exagerado endeudamiento del país para mantener artificialmente un nivel de actividad que crea una sensación de bienestar, ¿no es cierto?, una especie de anabólico para un deportista, crea una sensación de bienestar que redundaría en mayores votos para el gobierno. Ahora, ¿no? Crea una sensación de bienestar para algunos sectores. Porque hay otros sectores que dicen, bajo la persiana, no puedo sostener el personal. Por la presión impositiva, claro, sobre todo. La presión impositiva o paro exagerada. las máquinas, pongo 2 chicas con un teléfono, importo lo que fabrico acá, porque mi costo es demasiado elevado. Sí, yo tengo, digamos, por la tarea profesional, tengo varios casos de gente que ha achicado drásticamente las empresas o han reconvertido de producción a importación. Y bueno, esto es lo que tenemos que poner sobre el tapete, y donde me parece que estas cosas no terminan de ser incorporadas por el gobierno y no terminan de ser procesadas, ¿no? Gracias, doctor. Muy amable. No, a ustedes. Gracias, muy amable. El doctor Guillermo Nielsen.